Que sí se escucha. Bueno, ok, gracias, Omar. Bueno, pues buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy vamos a platicar un poquito sobre algunas consideraciones respecto al programa IMEX. Recuerden, el tema de IMEX es un tema muy amplio. Sin embargo, vamos a tratar de comentar aquí algunos detalles, algunos puntos en particular. Siempre habrá más tela de donde cortar en el caso del decreto IMEX y no va a ser la excepción. Quizás en algún momento surjan dudas al respecto de ciertos temas como son precertificadas, transferencias entre empresas IMEX, operaciones virtuales. Yo les pediría que en la medida de que vayan teniendo dudas, lo vayan poniendo, lo vayan ahí consignando y trataremos de irlo respondiendo. Sin embargo, voy a ir avanzando de forma tal que podamos abarcar en el corto tiempo que tenemos, que es 1 hora y pico, todo lo relativo a el programa IMEX. Bueno, el día de hoy van a estar viendo que voy a estar alternando entre la proyección del propio decreto IMEX, de las reglas generales de comercio exterior e incluso de la ley aduanera, con la finalidad de que leamos en algunas ocasiones o veamos el texto completo de la norma a la cual estamos haciendo referencia. En algunas ocasiones el tema se presta a poder presentar una diapositiva y tal. En este caso no lo es así, por eso decidí proyectar directamente las publicaciones y en la medida de ello vamos a ir entendiendo o vamos a ir considerando algunos puntos en particular. Primero hemos de comenzar con el fundamento que da la ley aduanera respecto a las operaciones de importación temporal. Recuerden ustedes que dentro de los regímenes aduaneros que la ley aduanera nos señala, tenemos la importación definitiva, el depósito fiscal, el tránsito de mercancías, recinto fiscal estratégico, elaboración, transformación o reparación del recinto fiscalizado y las importaciones y exportaciones temporales. En el caso de las importaciones temporales, tenemos de dos tipos: importaciones temporales para retornar al extranjero en su mismo estado, que son aquellas del 106, de las cuales no vamos a hablar el día de hoy, y las importaciones temporales para retornar al extranjero elaboradas, transformadas o reparadas, que son de las que prácticamente o básicamente vamos a comentar hoy. Voy a en este momento a compartirles la ley aduanera, justamente en donde el artículo 108 nos indica cuáles son las operaciones que se pueden importar bajo el régimen de importación temporal. Un segundito, por favor. Un momento. Ay, aquí estamos en un tema. Un momentito, voy a... Aquí, ahorita me fui. Y otra vez no me permite. A ver, ahí me están... ¿Me estás viendo? No. ¿Me estás escuchando? A ver. No se puede escuchar. Ya está, ok. Bueno, pero... Un segundito, por favor. Omar, si puedes bajar, por favor. Bueno, mientras baja nuestro apoyo técnico, les quiero comentar que justamente el artículo 108 de la ley aduanera, que según lo tendrían que estar viendo, pero no lo pueden ver ahorita, nos dice que las empresas maquiladoras van a poder, las empresas IMEX, que se encuentren autorizadas por parte de la Secretaría de Economía, van a poder efectuar importación temporal de mercancías para retornar al extranjero después de haberse destinado a un proceso de elaboración, transformación o reparación, o pueden retornar en su mismo estado. Pareciera que cuando retornan en su mismo estado no más están los del 106, pero si fuera una empresa IMEX, definitivamente, si por alguna razón no hubo ningún cambio en la mercancía, no elaboración, transformación, reparación, aún así se pueden retornar sin mayor problema, siempre y cuando se justifique la causa por la cual no hubo tal cambio.
Ya platicamos en la otra ocasión que hay mercancías que, aún siendo importaciones temporales, están sujetas al pago de impuestos, sea impuesto general de importación o sea el caso de IVA o de IEPS, aún tratándose de importaciones temporales, sobre todo en el caso de empresas con programa IMEX. Entonces, el propio artículo 108 de la ley aduanera nos da cuáles son los plazos mediante los cuales la mercancía va a poder permanecer en territorio nacional dentro de un plazo determinado y con una finalidad específica, para posteriormente regresar al extranjero, transformada, elaborada o reparada. Recuerden que si las mercancías no retornan dentro de los plazos previstos por el artículo 108 y por el propio programa IMEX o el decreto IMEX, las mercancías se consideran que se encuentran ilegales en el país y puede dar lugar a sanciones por parte de las autoridades aduaneras y autoridades que se encuentren con atribuciones para fiscalizar este tipo de operaciones. Y si las mercancías se excedieron del plazo, entonces habrá que proceder a realizar el procedimiento de regularización de mercancía en términos de la regla 252 de las reglas generales en materia de comercio exterior, ya sea con facultades de comprobación o sin facultades de comprobación, y habrá de alguna manera que si no hay facultades de comprobación, pues las multas serán menores que las que se imponen cuando ya la autoridad les cachó en que las mercancías están fuera de plazo. Y recuerden ustedes que la autoridad hoy, se los he venido repitiendo a lo largo de todo el año pasado y parte de este año, las autoridades están bien pendientes de cuando las mercancías caen fuera del plazo de importación temporal, para automáticamente caer por una invitación o bien con las facultades de comprobación, y ya ahí es muy complejo el tema de poder, se va a poder regularizar, te vas a coger el beneficio de la regla, pero ya es dentro de un procedimiento en ejercicio de facultades que a veces complejiza un poquito el propio procedimiento. Entonces, los plazos que ya platicamos la vez pasada son 18 meses en los casos de combustibles, materias primas, envases y empaques, etiquetas y folletos, hasta por 2 años en el caso de contenedores y cajas de tráiler, por la vigencia que dure el programa, cuando se trate de maquinaria de equipo administrativo y algún tipo de equipos para la contaminación, investigación, capacitación, etcétera. Básicamente tenemos 18 meses, 2 años y por la vigencia que dure el programa. La mercancía que se importe bajo el régimen de importación temporal puede ser sujeta a cambio de régimen siempre y cuando este se realice antes del vencimiento de las mercancías. No puede ser objeto de enajenación más que entre empresas IMEX, y también puede ser objeto de transferencia entre empresas IMEX. ¿Ok? Bueno, ahora regreso yo. Ustedes no pueden ver lo que yo estoy haciendo, pero a ver. Un segundo. Omar, nuevamente, si te requiero aquí, por favor, porque no puedo compartir pantalla y necesito compartirles algo. Pero bueno, tenemos que como les dije yo, adicional al artículo 108 de la ley aduanera, tenemos el decreto IMEX. El decreto IMEX es el decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, que originalmente fue publicado en el año 2006 y ha tenido varias reformas, siendo la última el 5 de octubre de 2017. Este decreto IMEX es justamente a través del cual la Secretaría de Economía, a través de este decreto, otorga facilidades a las empresas manufactureras y maquiladoras de servicios de exportación para realizar procesos industriales, prestación de servicios de exportación, etcétera, y sobre todo determinar cuáles son los requisitos que deben de cumplir las empresas IMEX para poder, primero, tener su programa; segundo, para poder operarlo; tercero, las causales de cancelación; y cuarto, las causales de renovación en un momento dado que se vaya a cancelar. Voy a hacer una pequeña pausa ahorita. Denme 2 minutos porque no puedo compartir pantalla y me van a apoyar. Un segundo, por favor. Espérate que te sale.
silenciador. Porque si se escucha, yo escucho perfectamente. A ver, jóvenes, ahí me tienen que estar escuchando ya. Nada, 8:10. Se interrumpió la producción, voy a intentarlo. Refresh. Ok. Ya tenemos aquí. Ok, Nathan, Surema o Mónica, gracias. Entonces ya estamos otra vez por aquí. Bueno, por cierto, paréntesis, se los prometí la vez pasada y les dije que íbamos a tener un nuevo sistema, que íbamos a poder proyectar la diapositiva o el documento y yo iba a poder aparecer, etcétera. Ya lo tenemos, nada más que no concluimos con un procedimiento administrativo burocrático con la empresa que se encarga de prestarnos el servicio y por eso no lo hicimos, pero les prometo para el siguiente ya lo vamos a tener. Pero bueno, ahora sí, les voy a compartir justamente lo que les decía yo respecto al decreto IMEX. Me voy a desaparecer un momento, pero van a seguir escuchando mi voz. Van a poder ver lo que les decía, el decreto para el fomento de la industria manufacturera maquiladora de exportación. No debe de tardar nada en lo que aparezca. Y les decía yo, el artículo primero del decreto nos dice que el objeto justamente de este decreto será el fomento y otorgar facilidades administrativas a las empresas manufactureras, justamente con la finalidad de poder llevar a cabo su prestación de servicios de exportación y servicios industriales respecto de sus mercancías. Como ustedes saben, el decreto IMEX, en su artículo tercero, nos dice cuáles son los tipos o las modalidades que se pueden encontrar las diversas modalidades que puede tener el decreto IMEX. Estas son, como dice el artículo 3, la modalidad controladora de empresas, la industrial, la de servicios, que son las más comunes, la de albergue y la de terciarización. Sin embargo, en lo que yo he logrado percatar, la mayoría de las veces es de la industrial y de servicios la que nos podemos encontrar más en las operaciones del día a día. Si observan ustedes el artículo 4 del propio decreto IMEX, nos da justamente los mismos plazos a que se refiere el 108 de la ley aduanera que hace ratito les comenté, respecto a cuánto tiempo van a poder permanecer las mercancías en el territorio nacional bajo el régimen de importación temporal. Y ahí tenemos la fracción primera, que serían hasta por 18 meses, la fracción segunda hasta por 2 años, tratándose de contenedores y cajas de trailers, y la fracción tercera por la vigencia que dure el programa. Viene un tema bien interesante. El propio decreto IMEX el artículo 108 de la ley aduanera, pues no te limita al tipo de mercancías que se tengan que importar. Lo que determina qué mercancías no son susceptibles de importarse temporalmente bajo el régimen de elaboración, transformación o reparación, o que en un momento dado tienen algún tipo de restricción, es justamente el propio decreto IMEX, que tiene varios anexos. Particularmente el anexo 1 del decreto IMEX son mercancías las cuales de ninguna manera, como lo señala el propio decreto IMEX, van a poder ser importadas al amparo del propio programa, a menos que la propia Secretaría de Economía publique un acuerdo a través del cual nos indique que por alguna cuestión de fuerza mayor, caso fortuito o desabasto, pueda abrir la posibilidad de la importación de este tipo de mercancías. De lo contrario, estas mercancías no podrán ser importadas. ¿Y cuáles son esas mercancías que no podrán ser importadas? Pues justamente las que señala el anexo 1, que ustedes ahorita van a poder encontrar. Aquí, las mercancías por las que no se puede importar temporalmente al amparo del decreto están ahí contenidas. Ustedes pueden ver, se trata de azúcar, se trata de algunas bebidas alcohólicas, alcohol y artículos de prendería.
No son tantas, sin embargo, ahí se encuentran. Ahora bien, puede darse el caso de que esas mercancías se encuentren listadas en el anexo 2, y ahorita vamos a ver a lo que se refiere el anexo 2. Bueno, regresamos. Entonces, mercancías que no pueden ser importadas a través del programa IMEX. No me voy a meter a detalle ahorita de cuáles son los requisitos para que la Secretaría pueda ofrecer o autorizar un programa IMEX. Partamos de la base de que la empresa ya realizó todo un estudio e hizo necesaria su inscripción en el programa IMEX para efectos del no pago de impuestos, etcétera, etcétera. Sí es importante señalar que ya que las empresas IMEX tienen autorizados sus programas, tienen la obligación de cumplir con ciertos requisitos para poder operar. Sin embargo, hay algunas empresas que cuentan con programa IMEX que necesitan realizar la ampliación a sus programas que ya tienen autorizados justamente en dos casos. Como lo señala el artículo 6 bis, primero, aquellas mercancías señaladas en el artículo 4 del decreto necesarias para realizar procesos de manufactura independientemente de la fracción arancelaria de que se clasifiquen. No va a ser necesario, reitero, tramitar una ampliación al programa IMEX con el que ya cuentan las empresas cuando se trate de mercancías señaladas en el artículo 4 necesarias para realizar procesos de manufactura, no importando la fracción en la que estén. Y segundo, los productos finales a exportar para destinar las mercancías importadas al amparo del propio programa de producción. Reitero, no será necesaria la ampliación del programa en esos casos, pero no será aplicable, y destaco esto, para aquellas mercancías a que se refiere al anexo 2 del presente decreto, a menos que se cuente con el registro de empresa certificada. Todavía no vamos a entrar al tema de empresa certificada, pero sí, de una vez vamos a ver cuáles son esas mercancías que se consideran sensibles para efectos de requerir por parte de la Secretaría de Economía una ampliación al programa. Nos vamos al anexo 2. ¿No hay preguntas? Nos vamos al anexo 2 y el anexo 2 nos trae lo siguiente. Antes este anexo 2 ahora se clasifica en varios apartados y antes eran los que conocíamos como anexos 1 bis, 1 ter, 2 y 3, pero ya con la reforma de octubre de 2017 justamente se emite la nueva modificación y ya simplemente señala mercancías que deben de cumplir con registros específicos para poder importarse, y nos dice el inicio del anexo que hay mercancías que no se van a poder importar a menos que se tenga una ampliación del programa en los siguientes casos. Serían, en primer lugar, apartado A, que habla sobre el sector azucarero, capítulos 17, 18 y 21. Esa parte no viene en la publicación oficial, la adiciono yo para efectos de referencia, pero vienen todas las fracciones arancelarias que están sujetas a necesidad de ampliación del programa IMEX. En el apartado B está el sector del acero, del capítulo 72 y 73, independientemente de la necesidad que pudieran tener para estar incluidos en el padrón sectorial, que ya saben que están los padrones 14 y 15 del sector siderúrgico y productos siderúrgicos, y adicional a eso tendrá que requerirse la ampliación del programa en caso de ser necesario. De ahí nos vamos al apartado C, que nos habla del el sector textil y confección, que son mercancías que se encuentran contenidas en los capítulos 50 al 63. Son muchísimas fracciones arancelarias que también están sujetas en un momento dado a ampliación del programa IMEX. Y me voy hasta el siguiente capítulo, hasta el siguiente apartado, que sería el de aluminio, si no mal recuerdo, el sector de aluminio, espérenme que llegue. Les digo que son un chorro de fracciones en relación con textiles. A ver, ya voy llegando. Aquí está, el apartado D, sector aluminio, capítulo 76. Y por último, el apartado E, que tiene que ver con tabaco,
también, perdón, apartado E, que tiene que ver con desperdicios de los capítulos 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80 y 81, que tiene que ver con desperdicios para recuperación de oro, chatarra, cobre, aluminio, plomo, zinc, estaño. Y por último, el apartado F, que son tabacos y sucedáneos del capítulo 24. Todas estas mercancías son las que el propio decreto IMEX considera sensibles y por tanto se es necesaria la ampliación del programa. Recuerden ustedes, a menos que se trate, de empresas con programa que cuenten con empresa certificada, ya sea AAA o AAA, la ley no hace distinción, simplemente que el decreto simplemente que se trate de empresas certificadas. Insisto, no estamos ahorita o no vamos a ponernos a ver el detalle de cuáles son los requisitos para darnos de alta en el programa IMEX, pero me voy al artículo 14. El artículo 14 del decreto IMEX nos dice que quienes importen temporalmente mercancías al amparo del programa estarán obligados al pago de impuestos al comercio exterior. Recuerden ustedes que los impuestos al comercio exterior son el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación. Para el caso particular, estarán sujetas al pago de impuestos al comercio exterior. Dice que corresponda con lo dispuesto en los tratados de que México sea parte, el artículo 63A de la ley y en la forma en que establezca esa mediante reglas. ¿Qué quiere decir? Si nosotros traemos mercancía, vamos a pensar que tenemos mercancía no originaria conforme al Tratado de Libre Comercio con América del Norte y la ingresamos al territorio nacional bajo régimen de importación temporal y posteriormente la ingresamos a un país parte del Telecán, vamos a tener que realizar el pago de importación, pago del impuesto de importación por esa mercancía, seguramente a través de una operación de un pedimento complementario que haremos dentro de los 60 días siguientes a que la mercancía se exportó o que se importó a los territorios de Estados Unidos. Pero para eso, el propio artículo 14 nos dice, cuando tú vayas a determinar el impuesto a que se refiere el párrafo anterior, vas a poder aplicar cualquiera de las siguientes tasas. La de la propia ley del impuesto a la importación o exportación, la tasa preferencial o la que se establezca en los programas de promoción sectorial. Pero viene la parte interesante y creo que es donde todos tenemos que poner atención. ¿Cuándo no se está obligado al pago de los impuestos al comercio exterior? Y nos dice el artículo 15, fracción primera, importación temporal de mercancías, a que se refiere el artículo 4, fracción primera del presente decreto, que sean originarias de conformidad con algún tratado de libre comercio del que México sea parte, correspondiente al país que se exporten. Si yo importo mercancía de Estados Unidos temporalmente y tiene como destino Canadá, pues entonces no tendré la obligación de pagar mercancías que califiquen como originarias de NAFTA. Si yo traigo mercancías de la Comunidad Europea importadas temporalmente y posteriormente regresan, pues también tendré la posibilidad de no pagar el impuesto correspondiente al impuesto general de importación. ¿Cuáles son las mercancías a que se refiere el artículo 4 del presente decreto? Pues justamente son aquellas que tienen la permanencia de estar hasta por 18 meses y que están relacionadas, como lo ven ahí, con combustibles, materias primas, envases y empaques, etiquetas y folletos. Regreso al artículo 15 para irnos a la siguiente fracción. Esperen un tantito. En importación temporal de mercancías a que se refiere en el artículo 4, fracción segunda del presente decreto. En ese caso, no importa si son originarias o no originarias, aquí dice la importación temporal de las mercancías a que se refiere el artículo 4, fracción segunda del presente decreto. ¿Y qué nos dice el artículo 4, fracción segunda del presente decreto? 2 años tratándose de contenedores y cajas de trailers. Me voy nuevamente al artículo 15 del decreto IMEX, que nos dice, antes de eso, la fracción primera del artículo 15 dice la importación temporal de mercancías a que se refiere el artículo 4, fracción primera del presente decreto, que ya lo vimos, que sean originarias
y que formen parte de un tratado de libre comercio. Y la fracción cuarta nos dice, cuando se trate de importación temporal de mercancías señaladas en el artículo 4, fracción primera del presente decreto, de países no miembros de Telecan, que se incorporen a los bienes a que se refiere el apéndice 6B de dicho tratado, que se exporten a Estados Unidos de América o Canadá, no será necesario pagar el impuesto de la importación. ¿Qué significa? Que si yo importo envases, por ejemplo, si yo importo, envases de la fracción primera, inciso C del artículo 4 de este decreto, originarias de Arabia Saudita, y posteriormente, envases no la voy a complicar tanto. Voy a incorporar algún producto a un producto elaborado en territorio nacional y siempre y cuando se incorporen a bienes a que se refiere el apéndice 6B del propio tratado y siempre y cuando se exporten a Estados Unidos, entonces voy a tener la posibilidad de no pagar el impuesto de la importación. Insisto, solamente en aquellos bienes a que se refiere el artículo 6B del propio tratado. ¿Qué nos dice el artículo 6B del tratado de libre comercio con América del Norte? Justamente son aquellos productos en donde hay reglas aplicables, en donde hay cambios de fracción arancelaria y que están relacionados específicamente con el capítulo 57 del sistema armonizado. Tiene que ver prácticamente con mercancías textil y confección. Es en ese caso a lo que nos referimos de aquellas mercancías del apéndice 6B del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Para los que vean el tema de textiles, lo podrán tener muy claro. Otro punto importante, la fracción sexta, en la importación temporal de mercancías que se exporten o retornen en la misma condición en que se hayan importado. Si yo importo temporalmente un producto a través del programa IMEX y resulta que no se le hizo ningún cambio ni ningún tipo de proceso que cambie materialmente las características de la mercancía, como son carga, descarga, recarga, simple dilución en agua, limpieza, remoción de óxido, tal y como lo dice el párrafo que sigue, no será necesario pagar el impuesto correspondiente. Igualmente, la fracción séptima, igualmente en el caso de la fracción séptima, la importación temporal de mercancías procedentes de Estados Unidos, que solamente se sometan a un proceso de reparación o alteración y posteriormente se exporten a algunos de los países partes con Telecan, tampoco va a ser necesario que se lleve a cabo el pago del impuesto sobre la importación. Es bien importante que ustedes consideren que aquellos productos, reitero, que no son originarios, puede darse el caso de que sí deban de pagar el impuesto, sobre todo en aquellos, cuando estamos en un caso de Telecan o de Telecue o AELC, de aquellos productos que no son originarios. Sí se tendrían que cumplir con el pago de los impuestos, creo que lo deben de tener claro, pero aguas con ese punto y siempre para poder dilucidar cualquier duda al respecto, atiendan a lo que dice el artículo 15 del decreto IMEX. Eso no lo van a encontrar en ningún otro lado. Se van al artículo 15 del decreto IMEX y de ahí parten para determinar si tienen o no tienen que pagar los impuestos al comercio exterior. Esto no tiene nada que ver con IVA o con IEPS. Estamos hablando exclusivamente del impuesto general de importación. Ahora bien, antes de irme a las obligaciones con las que tiene que cumplir o que tiene que tener el programa IMEX, me voy a permitir comentarles lo relativo a aquellas empresas que se encuentran certificadas en materia de IVA o de IEPS y para ello voy a irme a lo que dice el artículo 27 y 27 de la ley del IVA. Denme un segundo, por favor.
Espérenme tantito, no vean todo lo que tengo aquí, pero ley del impuesto al valor agregado. Bien. Me voy al artículo 14. Recuerden ustedes que las mercancías a la importación, por ejemplo, una importación definitiva, se tiene la obligación de pagar el IVA del 16%. Sin embargo, hay algunas mercancías a las cuales no se deberá de pagar el IVA. Y esto nos lo dice el artículo 25 de la ley del IVA. Dice el artículo 25 de la ley del IVA: no se pagará el impuesto al valor agregado en las importaciones y exportaciones siguientes, en las importaciones siguientes. Y dice la fracción primera: es aquellos casos en los que las mercancías, aquellos casos en que las operaciones no llegan a consumarse, sean temporales o sean objeto de tránsito, Y dice el segundo párrafo: no será aplicable la exención a que se refiere esta fracción cuando se trate de bienes que se destinen al régimen aduanero de importación temporal para elaboración, transformación o reparación. ¿Qué quiere decir esto? Justamente aquellas mercancías del artículo 108 de la ley. Las del 106 quedan salvadas por cuanto hace al no pago de IVA. No así las importaciones temporales, relacionadas con el artículo 108 de la ley aduanera. Y dice, en estos casos tendrás que pagar. Pero más adelante, en el propio artículo 27, segundo párrafo de la ley del IVA, nos dice que, reitero, habrá que pagar ese impuesto cuando se trata de importaciones temporales, reitero, que se encuentren importadas bajo el artículo 108 de la ley aduanera. Pero ¿qué pasa? Que estas empresas, si se llegan a certificar, pues entonces van a tener un beneficio. ¿Y cuál es ese beneficio? Pues que justamente estas mercancías no van a tener la necesidad de pagar el impuesto siempre y cuando se tenga un registro de empresa certificada. Y ahorita le voy a decir en el artículo 20, espérenme tantito, artículo 20, 28A. Las personas que introduzcan bienes a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación podrán aplicar un crédito fiscal consistente en una cantidad equivalente al 100% del impuesto al valor agregado que deba pagarse por la importación, el cual será acreditable en contra del impuesto al valor agregado que deba pagarse por esas actividades, siempre que obtengan una certificación por parte del SAT. Para acceder a esa certificación, que es la famosa AAA o AAA, las empresas deberán acreditar que cumple con una serie de requisitos con la finalidad de que puedan aplicarse ese crédito fiscal, y al momento de importar temporalmente la mercancía, no van a tener que desembolsar ese IVA, sino que justamente se va a aplicar un crédito fiscal a favor del fisco y en contra de la empresa, y se va a ir descontando de acuerdo a lo que ustedes vayan retornando, y que tendrá íntima relación con su sistema de control de inventarios, que, como ustedes saben, todas las empresas IMEX tienen que tener. Por lo tanto, si yo importo X cantidad de mercancía y tenía que pagar un IVA, lo que voy a hacer en el pedimento es que voy a determinar la forma de pago 21, eso quiere decir que no lo voy a pagar, pero está pendiente ese saldo. Y si yo no le demuestro a la autoridad a través de mi sistema de control de inventarios, y obviamente a través de los retornos que yo realice o cambios de régimen que yo realice de esa mercancía, que esa
justo que esa mercancía no se retornó o no se cambió de régimen dentro de los plazos, pues ¿qué creen? Que nos van a hacer efectivos los créditos fiscales, nos los van a cobrar, por lo tanto, a las empresas. Por lo tanto, deberán de tener un control de inventarios estricto para efectos de que no vaya a llegar el SAT a través de un ejercicio facultativo de comprobación y nos vaya a determinar como líquidos esos créditos fiscales. Y déjenme hacer una pausa aquí. Ha habido, y yo tengo conocimiento de muchas empresas que son empresa IMEX y no llevan un control de inventarios adecuado, o peor aún, el otro día en una agencia aduanal, en una empresa que llego a visitar, me dicen que el control de inventarios se los llevaba la agencia aduanal. Y entonces cuando les dije, oigan, no creo que la agencia aduanal lleve el control. Sí, ellos nos llevan todo nuestro control de inventario, nos dicen qué entra, qué sale. Pues nada, que hablamos a la agencia aduanal para preguntar al ejecutivo de cuenta y dice, no, nosotros lo que tenemos es que le avisamos cuando se van a vencer sus plazos, pero de eso a que nosotros llevamos su control de inventarios, pues no es así. Entonces, la empresa estaba creidísima, la empresa tenía con el IMEX apenas creo que 6 meses, y estaba creidísima que la agencia aduanal estaba controlando sus inventarios. A ver, el tema de control de inventarios tiene toda una característica que solamente las propias empresas que controlan sus inventarios de cuestiones, incluso cuestiones domésticas y tal, deberán de llevar el control. Eso no se lo pueden dejar a una agencia aduanal, puesto que se pueden meter en un grave problema, porque imagínense que cuando llegue la autoridad a requerirles todo el sistema de control de inventarios, ustedes digan, espérame, déjame pedir a la agencia aduanal, y resulta que la agencia aduanal no tiene absolutamente nada. No creo que les pase a ustedes, porque si trabajan con la agencia aduanal GESEN, seguramente nunca les habrán ofrecido el manejo del control de inventarios. Por lo tanto, si alguna agencia se los trata de vender, aguas con eso, porque es un tema bastante, pero bastante delicado. También hay casos en los que las empresas pudieran no estar certificadas en materia de IVA o de IEPS y tampoco quieren pagar el IVA al momento de la importación temporal. El último párrafo del artículo del que hacíamos referencia, 28A, nos dice que aquellas personas que no quieran certificarse o que no hayan podido certificarse pueden también no pagar el impuesto, siempre y cuando garanticen el interés fiscal mediante una fianza en los términos que señala el SAT mediante reglas. Entonces, la verdad, yo he visto pocas veces que las empresas realicen este tipo de operación. Sin embargo, pues bueno, si no te pudiste certificar y quieres no soltar el IVA por una cuestión de flujo de efectivo, puedes ofrecer una garantía de interés fiscal a través de una fianza, y posteriormente, cuando demuestres que las mercancías las retornaste o las cambiaste de régimen y obviamente pagaste el impuesto, pues te liberan esa fianza, pero te salvó en el tema de flujo de efectivo. Por lo tanto, bajo este criterio, el caso de IVA, era importante recordar que las empresas certificadas en materia de IVA o de IEPS no las van a pagar, ¿ok? Bueno, no las van a pagar, pero se les va a tener un crédito fiscal y ya todo lo que les platiqué. Lo mismo pasa en materia de IEPS, es exactamente lo mismo, y eso lo señala la propia ley del IEPS. Ahora bien, me voy a la parte de las obligaciones que deben de cumplir las empresas con programa IMEX. La fracción 24. Es bien importante, señores, que ustedes, ya se los he dicho y ya vimos en su momento el tema del padrón de importadores, cuáles son los requisitos, son 30 y tantos supuestos de suspensión del padrón de importadores. Pues también en el caso del programa IMEX, pues hay varios supuestos de suspensión del programa. Por lo tanto, ustedes tienen que estar pendientes de cumplir con sus obligaciones. Me voy voy a destacar una, y que sucede muy a menudo. Cambios en los datos que haya manifestado en la solicitud para la aprobación del programa, tales como la denominación o razón social, registro federal de contribuyentes y del domicilio fiscal. Aguas con eso.
Si bien es cierto, sus contadores, o ustedes, no sé si estoy hablando con contadores por aquí, llegan, a hacer algún cambio, tienen la necesidad de reportarlo, so pena de que les vayan, a determinar que la mercancía, les vayan a suspender el programa. 2, del cambio de o de los domicilios registrados en el programa para llevar a cabo sus operaciones de su manufactura, por cuando menos 3 días hábiles antes de que se efectúe el traslado de las mercancías importadas temporalmente al amparo del programa. Existen casos en empresas CIMEX que dan de alta a sus proveedores que les van a hacer algún servicio de su manufactura. Obviamente tienen que haberlo reportado al programa, y si no lo reportan, si lo reportan y hacen un cambio de domicilio y no lo reportan, se pueden meter en un problema, les pueden cancelar el programa, suspender o cancelar el programa. Ustedes han visto que en el Diario Oficial de la Federación, casi creo que de manera mensual, sale un listado de empresas que se encuentran suspendidas o se encuentran por suspenderse o se encuentran definitivamente canceladas de su programa IMEX en virtud de haber caído en alguno de los supuestos que el propio decreto maneja. Entonces, la autoridad está muy pendiente de ello, ejecuta facultades de comprobación para verificar el correcto cumplimiento del programa, y en caso de que no se cumplan con las obligaciones, tienen la posibilidad de que le suspendan. Vean la fracción novena. Llevar el control de inventarios en forma automatizada de conformidad con lo establecido por el SAT. Es necesario que tengan un control de inventarios, pero muy bien estructurado. Muy bien estructurado y sobre todo muy bien administrado. Existen programas para ello, incluso sí existen empresas externas que se los manejan, pero me parece que las agencias aduanales per se no creo que deban llevarlo a cabo. O insisto, a lo mejor les venden el servicio, pero que sea un servicio de control de inventarios exhaustivo. Tienen que notificar los cambios de socios, accionistas o representantes legales. Aguas con eso. Es muy común que se den casos de cambio de accionistas, socios, y no se informe. Aquí dice la fracción séptima, no lo digo yo, que tienen la obligación de notificarlo. ¿Qué pasa con el caso, por ejemplo, de que no lleven su control de inventarios? Además de que pueden determinar que las mercancías no han retornado, etcétera, se pueden hacer acreedores a multas que van de los 18,000 pesos a los 37,000 pesos. Entonces, si ustedes tienen un programa IMEX, lo tienen que atender de manera exhaustiva. Y viene el capítulo 9, que justamente habla sobre los supuestos de cancelación, suspensión y nulidad del programa. No voy a entrar realmente en detalle. Si se dan cuenta, hay una serie de situaciones que se les van a presentar que se presentan aquí en el propio artículo, y tendrán que tomarlo en cuenta. El área de compliance o el área interna de la propia empresa deberá de revisar que se cumplan al pie de la letra todas las obligaciones para evitar caer en ese supuesto de suspensión. Y por último, obviamente, si les llegan a cancelar el programa, pues entonces pues van a tener la necesidad de retornar o de cambiar de régimen todo lo que cambiar de régimen a importación definitiva o retornar todo lo que tengan pendiente a los 60 días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificada dicha cancelación. Claro está que si se trata de empresas certificadas, pues van a tener ciertos beneficios. Me voy directamente ahora a las reglas generales de comercio exterior, en donde justamente a partir de la regla 7.3 nos encontramos con los beneficios de las empresas certificadas. Voy para allá. 7.1. A ver. Aquí. Les recomiendo Sicomex. Ok. Sicomex. Ok.
espérenme, ahí voy. De los requisitos dijimos que no íbamos de momento a hablar, sino más bien de los beneficios que pueden tener las empresas que se encuentran bajo los rubros A, AA o AAA que señalan las propias reglas. Perdón, pero es que aquí se me perdió lo que tenía marcado. Espérenme, no se me desesperen que me perdí. 7.3 según yo. Espérame, es que se me movió esto. Tenía un marcador aquí y no lo veo. Aquí está. 7.3.1. Los beneficios de las empresas. Las empresas que obtengan el registro del esquema de certificación de empresas en la modalidad de IVA o de IEPS tendrán los siguientes beneficios. Me voy directamente a los beneficios que tienen que ver con el IMEX. Rubro A, recuerden que son A, AA y AAA. El rubro A es lo del famoso que le dije, crédito fiscal en sus operaciones destinadas a regímenes de importación temporal, en donde significa que no van a tener que pagar el IVA, sino solo IVA o IEPS, sino que van a determinar la forma de pago 21 y posteriormente, en la medida en la que vayan demostrando el retorno o cambio de régimen, pues podrán ir descargando el saldo de ese crédito que hayan tenido de conformidad con el anexo correspondiente al control de inventarios. La devolución de IVA, que no excederá de un plazo de 20 días, eso está muy padre, porque acuérdense que el tema de devolución de IVA tarda hasta 45 días en una empresa común y corriente, y que la pueden extender, ya saben, hasta 90 o 180 días, no sé cuánto, pero bueno, también tienen ese beneficio. Tienen el beneficio de, no lo marqué, pero la inscripción de manera inmediata al sector textil y confección, siderúrgico y productos siderúrgicos del anexo 10, eso es bien importante. Acuérdense que actualmente las empresas que se encuentran, que no son certificadas, tienen un plazo hasta de 10 días hábiles para inscribirse en los padrones sectoriales, si es que la autoridad no determina que les hizo falta algo, lo que provoca una serie de problemas. También la fracción octava nos habla de que las mercancías podrán permanecer en territorio nacional hasta por 36 meses y no por los 18 meses a que hacía referencia el artículo 4, fracción primera, o 108, fracción primera. Entonces también es un beneficio muy importante. De ahí nos vamos a los beneficios que tienen en el artículo, en la fracción 14ª, que es relativo a la transferencia de mercancías importadas temporalmente a otras empresas con programa IMEX, y que se podrá realizar la transferencia a través de un pedimento único que ampare todas las operaciones virtuales que debiendo realizar el pago del DTA y no tener que hacer pedimento por transferencia. Entonces eso está también es un beneficio interesante para las empresas certificadas en materia de IVA o IEPS. Del rubro AA tienen los beneficios establecidos en el apartado A, fracciones primera y tercera a la 14, pero aquí lo importante también en el tema de IVA es que van a recuperar el IVA o van a obtener la devolución en un plazo que no va a exceder de 15 días. Insisto, bien importante también para el flujo efectivo. También tienen un beneficio a que se refiere a la fracción quinta, que cuando sea necesario rectificar algunos de los supuestos señalados en la regla 611, se podrá hacer dentro de los 3 primeros meses y sin necesidad de autorización. Recuerden ustedes que
la regla 611 de las reglas generales de comercio exterior nos dice que algunos datos podrán rectificarse siempre y cuando se tenga autorización por parte de la autoridad central, valga la redundancia, en algunos casos. En caso de tratados de vehículos, algunos rubros a que se refiere la propia 611. ¿Y qué pasa cuando tienes una modalidad AA? Pues en este caso puedes rectificar sin necesidad de pedir autorización, que esa autorización tarda horrores. Supuestamente debe tardar 3 meses, pero en realidad tarda hasta 6 meses, a veces la rectificación de algunos datos. Si ustedes, digo nada más para que recuerden, la regla 611 está relacionada con el artículo 89 y esta nos dice, estoy checando aquí la regla 611 nos dice que la rectificación será procedente siempre y cuando no se encuentren en facultades de comprobación, pero cuando se vaya a rectificar, cuando esa rectificación dé lugar a un saldo a favor diferente de preferencias arancelarias conforme a tratados de libre comercio, será necesaria la autorización a nivel central. Reitero, si tenemos una rectificación que va a dar saldo a favor y no se trata de aplicación de preferencias arancelarias, entonces vamos a tener que solicitar autorización a nivel central. También cuando se solicite cambiar el régimen de las mercancías es necesario la autorización, o cuando se trate de cambiar algún dato de identificación de vehículos que cuenten con número de identificación vehicular, en esos casos también va a ser necesario. Entonces nada más era como recordatorio de lo que nos dice la regla 611. Si son empresas certificadas, no tienen la necesidad, siempre y cuando se haga entre los primeros 3 meses después de que se presentó el pedimento. Y por último, el rubro AAA tiene como beneficio pues que el IVA lo van a poder recuperar en un plazo que no excederá de 10 días, más todos los beneficios a que se refieren las del rubro A y rubro AA. Entonces, siempre será importante mantener esa certificación. Tengo una pregunta, dice, ¿cuál es la ventaja entonces de una empresa que desea darse de alta por primera vez en IMEX? Pues bueno, al final del día, si la empresa se dedicará a llevar a cabo producción de mercancías para su posterior exportación o para posteriormente destinarla al mercado nacional, pues tiene la ventaja de, como le decíamos al inicio, de no pagar el impuesto general de importación cuando se encuentren los supuestos a que se refiere el artículo 14. Quiere decir que tendrán la posibilidad de evitar el pago del impuesto, incluso del impuesto a valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios si se encuentran certificadas. Insisto, materias primas, partes y componentes podrán importarse sin el pago de impuestos siempre y cuando se encuentren autorizados sus programas, y posteriormente tendrán un plazo para retornarla, y si la cambian de régimen, pues tendrán que pagar el impuesto correspondiente. Pero, ¿qué es lo que no hay beneficio? Antes había beneficio para los activos fijos. Hace muchos años, los activos fijos no pagaban el impuesto general de importación tratados en empresas IMEX. Sin embargo, de varios años para acá, pues ya lo tienen que pagar ahora. Espérenme tantito, que aquí tengo otra cosa que tenía que anotarles. Ok, son 4:30. Espérenme. Aquí tengo un último punto. Ya, ok. Es bien importante que ustedes consideren que si quieren realizar la importación de mercancías que se encuentran dentro del anexo 2, apartado A, B, C, D y E, tienen la obligación de solicitar ampliación a la Secretaría de Economía de su programa. De lo contrario, no van a poder importarlo. Y puede ser que el sistema, y se los digo por experiencia, el
sistema no les arroje algún error y simplemente les dé firma. Eso es gravísimo porque se puede considerar como hasta contrabando. Y una determinación de créditos fiscales horrible y cancelación del programa en caso de que lo tengan, e incluso cancelación de patente para la gente aduanal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Estos son algunos de los puntos más importantes en materia del programa IMEX. Claro está, como les dije al inicio, que el programa IMEX es un tema bastante, pero bastante extenso. Solamente dimos pinceladas del mismo. Creo que deben de llevarse recuperar de esta plática. Número uno, hay mercancías que no pueden importarse de manera temporal, como son las del anexo 1, que las del anexo 2 se consideran mercancías sensibles y requerirán de una ampliación a su programa. 3, que siempre y cuando se encuentren en sus diversos programas autorizados las mercancías para producir artículos de exportación, no será necesario incorporar las fracciones arancelarias necesarias para efectos de la elaboración de la propia mercancía. 4, deben de cumplir al pie de la letra con los requisitos que señala el propio decreto IMEX para poder conservar su registro de empresa IMEX. 5, existen certificación de empresas en la modalidad AAA o AAA, la cual les da ciertos beneficios y tendrán que también estar pendientes de cumplir con los requisitos que señala el propio, las propias reglas de carácter general. Si ustedes observan, vamos de la ley aduanera como fundamento de importación temporal al decreto IMEX como fundamento de la propia operación del programa IMEX, la ley del IVA y la ley del IEPS para efectos del impuesto correspondiente y cómo se le va a dar el tratamiento al mismo a través del crédito fiscal que ya comenté, que en el caso de que no quieran certificarse o no puedan certificarse en materia de IVA o de IEPS, que deberían, van a poder garantizar a través de una fianza. 7, deben de considerar el control de inventarios como algo extremadamente necesario para su operación, porque cuando ustedes les quieran determinar, les llegan a ejecutar facultades de comprobación para determinar si la mercancía retornó o no retornó, o se incorporó o no se incorporó a sus procesos productivos y tal, es bien importante que lo tengan muy bien, que lo tengan actualizado. Recuerden ustedes que también este sistema de control de inventarios y que también conocer el sistema de control de inventarios y garantías servirá para que en la medida en que vayan demostrándole a la autoridad o que se demuestre a la autoridad que se retornaron mercancías o se cambiaron de régimen, disminuirá el saldo del crédito fiscal que se determinó en la importación temporal cuando no pagaron el IVA. Y 8 o 9, ya no me acuerdo, bien importante, existen supuestos de cancelación, supuestos de suspensión, supuestos de nulidad del programa IMEX. Tienen que estar pendientes de cualquier invitación que les hagan a los medios de contacto que tengan con el Secretario de Economía, las atiendan de inmediato, atiendan las visitas, contesten en tiempo, porque la rebeldía, que es el no atender las visitas o el no atender las consideraciones o las solicitudes de la autoridad, puede dar lugar justamente pueden dar lugar a la cancelación del programa. Y por último, ya veo por ahí una pregunta que la contestamos. Por último, es necesario también tener cuidado cuando ustedes solicitan a su agente aduanal que realice una operación de importación definitiva o temporal, que se lo hagan saber de manera correcta, porque resulta que muchas veces se hace una importación definitiva cuando debería ser importación temporal, se quiere solicitar cambio de régimen y ya se dieron cuenta que se requiere una autorización a nivel central para poder autorizar este cambio de régimen, a menos que sea una empresa certificada, pero den correctamente la instrucción. Me parece que a veces por la inercia de las operaciones simplemente se manda operación y no se determina a qué régimen va. Sí es importante que lo señalen. Nos pregunta Alfredo, ayúdame a entender el artículo 16 del decreto.
Esto aplica cuando importo materias primas de países sin tratado y se exporte de igual forma a países sin tratado. Ok, les voy a explicar. Voy a poner otra vez el artículo 16. Ah, perdón, estoy en otra máquina, espérenme un ratito. El artículo 16, que es el artículo 15. El artículo 16 habla sobre otra cosa. ¿Me confirmas de que te refieres al artículo 15? Alfredo, por favor. Alfredo, ¿estás ahí? Ya le pregunté. Porque el 16... Es que el 16 habla sobre el diferimiento de pago de aranceles, entonces no sé si se refiere al artículo 15, que es donde nos dice lo de país no parte y tal, o artículo 16. A ver, revisar el artículo. Al 16 ya confirmó. Al 16, ok. ¿Qué nos dice, en primer lugar, qué nos dice el artículo 14? El artículo 14, lo vemos aquí, el artículo 14 nos dice que quienes importen temporalmente al amparo del programa estarán obligados al pago del impuesto general de importación. No estoy esperando. ¿No se ve? O sea, sí se ve, pero está detenida la máquina. Ah, bueno, a lo mejor la tuya, ponle refresh. Dice, quienes importen temporalmente mercancías al amparo de un programa estarán obligados al pago del impuesto al comercio exterior, IGI, que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en los tratados que México se aparte, artículo 63A de la ley y en la forma que establezca la Secretaría mediante reglas. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si nosotros... ¿No se ve? A ver, espérenme, porque creo que se trabó la máquina aquí. Si nosotros nos vamos al artículo 16, el artículo 16 justo nos dice que las mercancías que cuenten que las empresas que cuenten con programa van a poder diferir el pago del impuesto general de importación siempre que cumplan con algunos requisitos a que se refiere el SAT. Estos requisitos los pueden encontrar, Alfredo, en la regla 1613, 1614 y 1616 de las reglas generales de comercio exterior, en donde aquellas transferencias de mercancías que se hubieran importado temporalmente a otras empresas que vayan a llevar a cabo procesos productivos van a poder diferir ese pago. ¿Qué significa? Que al momento de la importación temporal lo van a poder aplicar de forma posterior a la operación. Espérenme tantito porque creo que está trabada aquí la máquina. Mejor vete a que te vean a ti. Y nada más referencia, ya se movió. Se regresó otra vez. Que no se ve. Como que no jala la... Espérenme, porque ahora no se ve ni... A ver, ¿ahí me ven? Ya refrescaste. Ya te ves. ¿Ya? Otras dudas. Ya saliste. Ahora salí. A ver, ¿ahí me escucha? ¿Se escucha? Ok, a ver, entonces, tengo aquí entender el artículo 16 del decreto. Esto aplica cuando importo materias primas de países sin tratado y se exporta de igual forma a países sin tratado. No, a ver, les decía yo, si yo importo una mercancía, si yo hago una importación de mercancía temporal en términos del artículo 108, perdón.
Me voy al artículo 15. Fíjense, el artículo 14 dice, quienes importen temporalmente mercancías tienen que pagar el impuesto de comercio exterior que corresponda de acuerdo a los tratados de libre comercio. Y luego te dice el artículo 15, para efectos del artículo anterior, no se está obligado al pago de los impuestos al comercio exterior en los casos siguientes. Y solamente tenemos 8 casos en donde, tratándose de importación temporal, en términos del 108, no vas a estar obligado al pago de los impuestos al comercio exterior. Y te dice, importación temporal de mercancías a que se refiere el artículo 4, fracción primera, envases, empaques, etiquetas, materias primas, partes y componentes, que sean originarias de conformidad con algún tratado de libre comercio del que México sea parte, correspondiente al país que se exporten. Fracción segunda, en importación temporal de mercancías a que se refiere el artículo 4, fracción segunda del presente decreto, que eso no nos importa porque son contenedores y cajas de trailers. Tercera, habla de importación temporal de tela, no nos interesa ahorita respecto a las preguntas que ustedes están haciendo. 4, en la importación temporal de las mercancías señaladas en el artículo 4, fracción primera del presente decreto, fíjense bien, de países no miembros del tratado, lo que platicábamos, países no miembros del tratado, que es del Telecán, pero que se trata de mercancías destinadas en el apéndice 6B, que tiene que ver con textil y confección, no es el caso. Fracción quinta, importación temporal de tela importada de Estados Unidos de América, no es el caso de lo que nos están diciendo. Fracción sexta, en la importación temporal de mercancías que exporten o retornen en la misma condición en que se hayan importado. Y se entiende que cuando no se entienden elaboradas, transformadas y reparadas. En la importación temporal de azúcar utilizada en la fabricación de mercancías y en la importación temporal de mercancía procedente de Estados Unidos de América que únicamente se someta a procesos de reparación, alteración y posteriormente se exporten o retornen a algunos de los países partes del tratado. Lo que ustedes dicen es, entonces, cuando yo importo materias primas de países sin tratado y se exporta de igual forma a países sin tratado, ¿qué es lo que pasa? No se va a pagar el impuesto porque es una importación temporal que en términos del artículo 63A de la ley no obliga a su pago. Nos vamos a ir a lo que le dice el artículo 63A de la ley. No. ¿Están viendo ustedes el cambio de las pantallas? No. Ok, lo que nos estaban preguntando es, ¿qué pasa entonces con aquellas mercancías que no son parte, espero que pueda compartir, que no son parte del tratado, que se importen temporalmente en términos del artículo 108 de la ley aduanera y que se encuentren autorizadas en sus programas, insisto que no es necesaria la ampliación y tal, no deberán de pagar el impuesto general de importación, a menos que se trate de activos fijos, eso sí tienen la obligación de pagarlos, pero las demás no tienen la obligación. ¿A qué se refiere el artículo 16? Cuando son productos no originarios que se van, el artículo 16, véanlo, como aquellos productos que se van a importar de un país no originario del Tratado de Libre Comercio, de un Tratado de Libre Comercio, y que se vayan a mandar a aquel país y eso puede generar pago de impuestos o no. Justamente lo que trata de decir el artículo 16 es, a ver, si tú vas a importar al amparo de un TLC una mercancía bajo el régimen de importación temporal para producir artículos de exportación y los vas a mandar a un país parte del tratado, tienes que atender a lo que dice el artículo 16. Acuérdense que la finalidad de los tratados es beneficiarse entre las partes, pero no meternos goles entre las partes, porque si nosotros metemos mercancía no originaria a través de un proceso productivo a un país parte de nuestro tratado, pues vamos a estar jugando fuera de las reglas de origen o fuera de las reglas del juego del propio tratado. Olvidémonos por un momento del tratado. Yo importo mercancía temporalmente de un país no parte de un tratado y no aplico preferencia ni nada. Las importo conforme al 108, fracción primera de la ley, mercancía, materiales, partes y componentes, siempre y cuando estén autorizados en mi tratado, en mi programa, y las retorno posteriormente elaboradas, transformadas o reparadas a un país no parte del tratado, no pasa nada. El 16 solamente aplica para mercancías que se encuentran aplicándose preferencias arancelarias de conformidad con Telecán, sobre todo, o en su caso Telecue. Nos dice Mónica, nosotros importamos bombas de concreto, por ejemplo,
a tasa 0% de IGI y se paga IVA. ¿Cuál será el beneficio? Bueno, primero las bombas de concreto habrá que ver si van a estar sometidas a algún proceso o se van a someter, no creo que a ningún proceso, bombas de concreto. No entendería cuál es el tipo de mercancía, pero si tú ya no tienes que pagar el IGI porque se encuentra exenta, pero el IVA sí, la única forma de que no pagues IVA es importándola temporalmente, siempre y cuando te encuentres certificada en materia de IVA, sea rubro A, AA o AAA, pero esa mercancía posteriormente la vas a tener que retornar, o en su caso cambiar el régimen y tendrás que pagar el IVA. Por lo tanto, pues no tiene ningún beneficio. Me parece que no aplicaría el programa IMEX para ti. Definitivamente el IVA lo vas a tener que terminar pagando. Aquí el IVA solamente funciona, o la exención del IVA funciona cuando la mercancía la vas a importar para someterla a un proceso de transformación, elaboración o reparación, y posteriormente la vas a retornar al extranjero, elaborada, transformada o reparada o incorporada a un proceso productivo. Entonces ahí tienes el beneficio de que no desembolsaron el IVA, siempre y cuando, insisto, estuvieran certificados o hubieran constituido la fianza. Pero yo creo, Mónica, que a ti no te conviene en nada esta operación, ¿no? Bueno, perdón por el tema técnico, para variar. Esperemos que la siguiente semana ya no lo haya. La siguiente sesión. Y cualquier cosa, vamos a mandarles un correo con el capítulo relativo al 7.3, perdón, de los beneficios de las empresas AA o AAA, el decreto IMEX actualizado a octubre de 2017, así como los anexos del propio decreto IMEX de aquellas mercancías que requieren de ampliación y que se consideran mercancía sensible. Y nos vemos en la siguiente. Creo que ya tenemos tema, ahorita lo revisamos y pues nos vemos pronto. ¿Alguna otra cosa por ahí? ¿Nada? Perfecto. Gracias y estamos ahí pendientes. Buenas tardes. Y ya la siguiente vamos a tener nuevo software, van a ver. Hasta luego. Ya tenemos nuevo micrófono, que no lo ven. Supuestamente se oye mejor, así que ahí nos platican. Gracias. Bye.